Bueno, ya se escuchó, ¿no? Sí, Vale, pues... ahí Dentro empezó. vídeo, ¿no? ¿Cómo? Dentro vídeo, ¿no? Otro vídeo, sí. Sí, sí. Pues nada, Andrés, no sé, ¿qué te parece? ¿Cómo lo planteamos? Como tú quieras, ¿eh? Tú antes has A comentado un ver. poco. Sí, Tienes... bueno, Dime, yo he leído esta edición de Alianza Editorial donde hace, bueno, una introducción de Rafael Agapito, que pues más o menos son como 40 hojas. Luego viene un prólogo del autor, luego ya el mismo concepto de lo político. Eh, y hay esta parte que es de la era de las neutralizaciones y despolitizaciones, que dice, yo pensaba que era parte del libro, pero ya estoy viendo que es como un nexo, un adicional, algo así. Y de ahí viene el epílogo y de ahí unos corolarios. Estos corolarios sí que no los he leído. Los repasé encima más o menos para ver de qué estaba hablando, pero realmente no los leí. Me gustó mucho, bueno, la introducción de Rafael. Mm, la verdad, muy enrevesada. Estoy hablando de otras cosas. Ya cuando me puse a leer realmente el libro, pues me di cuenta que no tenía mucho que ver con el texto de Smith. Y me gustó mucho esa parte de la era de las neutralizaciones, de despolitizaciones. De esa parte, pues, saqué algunas ideas de eso. Bueno, no sé tú cómo lo ves, qué puntos pudiste sacar principales. yo también me leí esa edición, pero en PDF, porque aquí en Canarias tenemos un problema. Sí, bueno, Es con el tema de los envíos. Entonces, lo pedí hace 2 semanas el libro y aún no me ha llegado. Entonces, lo tuve que descargar en PDF. Aunque a mí me gusta ahí subrayar un poco encima del libro y todo eso. Y es la misma editorial, o sea, la misma edición, parece, por lo que has comentado, pero falta por comentar el prólogo del año 63 del propio Smith. Supongo que está también. O sea, se prologa a sí mismo. sí lo dije, Ah, vale, vale, sí lo pues dije. porque es interesante porque ahí, luego, yo no lo entendí mucho al principio, yo he hecho 2 lecturas, Ok, em, y luego también lo he complementado con un artículo sobre Habermas y un vídeo que creo que lo comenté por el WhatsApp también, ok. para introducir un poco al autor. Entonces, entre esas 3 cosas, parece que en el prólogo evolucionó un poquito o señala algunos de los cambios. Es como que se matiza a sí mismo, sobre todo con el tema de la dicotomía, esta de amigo, enemigos y todo esto. Entonces, es interesante también el prólogo porque este hombre vivió muchísimo, creo que del 88 al 85. O sea, Sí, 90 y largos años. 1985. Sí. Sí. Y Eh, claro, o sea, obviamente iba a cambiar no la raíz de su modo de pensar, pero sí ciertas, digamos, conjeturas, ciertos detalles. Entonces, por eso tantos refuerzos de este mismo libro, entre corolarios, prólogos, epílogos. sí. Y luego, antes has comentado que aún no lo habíamos grabado, pero al principio cuando has dicho que entraba en temas muy complejos, y es verdad, ¿no? Pero en verdad también es un buen autor para empezar a estudiar, creo, política. Porque en verdad es como que, bueno, la sensación que yo he tenido, con lo poco que hemos este año, ¿no? Que nos hemos ido introduciendo en política y en filosofía, por cierto, no tanto en economía, sobre todo en esas 2 áreas, em, como que lo pone todo patas arriba, ¿no? Entonces, porque yo lo he visto criticar tanto ideas liberales, ¿no? Sí, Eh, Derecho sí, sí. positivo, derecho natural, temas de quién es el soberano, ¿no? Y en verdad es como que lo pone todo patas arriba y para entenderlo o para pensar contra él, en verdad, tienes que otra vez repasar o saber si los argumentos liberales en realidad tienen su qué o no, o otras concepciones de soberanía. O sea, que en verdad tienes que repasar todos los temas para entender
a este señor, que lo puso todo patas arriba. Es la sensación que he tenido, ¿eh? Sí, a ver, la verdad es que yo pensaba que era un autor liberal y que iba pues, por esa tendencia el libro, hasta que por la página 100 más o menos hace su crítica al liberalismo. Entonces, es lo que tú dices. Y bueno, o sea, por ejemplo, en el prólogo, en las mismas palabras del autor, el objetivo del libro es encuadrar teóricamente un problema inabarcable, dice. Entonces ya de entrada él dice pues que el concepto de lo político, eh, es algo súper complejo de abarcar porque todo depende de la visión de cada uno, o sea, visión de que tenga uno sobre el Estado, visión de que tenga uno sobre la economía, sobre la moral, sobre lo social y que va a dar también de lo político. Eh, Eso de entrada, de ahí pues empieza él arrancando con esta dicotomía de enemigo, amigo, enemigo, y de ahí parte para desarrollar todo. Este libro, que es más sociología política o Es filosofía política, Sí, yo diría filosofía política. que sí. Y en sí. verdad, O sea, en como era, realidad como que yo creería que un politólogo como tal debe estar ya muy avanzado como para lanzarse a un libro así, porque, no sé, tal vez en ciencias políticas o sea, te introducen más livianamente el tema de, yo qué sé, de legislatura, de derecho, de Estado, de relaciones internacionales, pero ya para irte, digamos, a la base o al fundamento, para romper los esquemas sobre realmente qué es lo político, qué es Estado y qué es todo eso, creo que ya debe estar un poco avanzado, o sea, ya Sí, ir yo a la creo que filosofía. la filosofía y todo esto tiene mucho que ver mucho el derecho, ¿eh? Ojo, Sí, filosofía, vi un video justo y este autor creo que era un jurista, bueno, abogado, exacto, y lo relaciona todo, realmente hace una relación directa entre lo político y el derecho. sí, exacto. sí, todo es derecho, o sea, filosofía, si cambia las palabras es derecho todo, es prácticamente, pues el derecho natural, derecho Sí, positivo, pues Claro, prácticamente todo es derecho, ¿eh? él, él Todo como, es, él como jurista, lo que yo he entendido que problematizó es cuál es la base racional, si es que la hay, que para él no la hay, de la propia Constitución. Entonces, por eso critica. Bueno, es que se juntan dos vertientes. Que en realidad se basa mucho en Weber, con lo de, no sé si os acordáis, de la racionalización de Weber, es equivalente a la secularización que señala Smith. O sea, para Smith, todos los términos políticos que manejamos ahora en la actualidad parten de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, para él es como si fuera una hipocresía manejar eso secularizadamente cuando en verdad habría que retomar aquello, ¿sabes? Algo así. cristianismo y todo aquello, ¿no? No, sí, sí, sí. Entonces, Weber también lo señala, pero a eso le llama racionalización, ¿vale? Entonces, con lo de las bases de la Constitución, lo que dice es que en realidad la base por eso la frase esta de que, bueno, esta era de Weber, esta frase, pero está de acuerdo, diría que está de acuerdo él. Weber diría que no hay más que legalidad. No, al revés, está en contra de esta frase de Weber. O sea, Weber diría que lo que nosotros construyamos como derecho, eso es lo que tiene que valer. Pero Carl Smith no se conforma con eso. Entonces lo que dice es, bueno, pero antes de eso, ¿qué es cuál es el soberano que está latente, por así decirlo? Que por eso se va a la guerra, porque sería como el caso extremo, donde ahí no vale ninguna constitución. Entonces, él lo reduce a todo lo político lo reduce a esa dicotomía, amigos-enemigos, porque en realidad es eso, para él, el origen de todo. Luego, todo lo demás parecería ser como una racionalización nuestra
que puede servir por un tiempo, pero en momentos puntuales de ruptura, de crisis, ahí es donde tiene que haber un soberano que en verdad es el que tiene la potestad, que le llama ius belli, que era creo que es un concepto de derecho romano, que es como el derecho a la guerra, ¿no? Es como, ¿quién es el que tiene la potestad última para decidir quién es el enemigo y, y hacerle la guerra? O sea, él todo lo reduce a eso. Pero claro, es muy potente esa idea. Porque en el fondo está diciendo, Claro. sí, sí, nuestras instituciones podrán ser súper liberales y investidas de un montón de palabrejas y ideales, pero a él no le gusta la hipocresía, por así decirlo. O sea, psicológicamente, por eso le gusta Hobbes y Maquiavelo, es un realista. Entonces es como que quiere que asumamos esa verdad y que entonces por todo lo demás le parece como hipócrita. Bueno, esto es como la sensación que he tenido yo, es una, ¿sabes? Como un análisis psicológico del hombre. Pero y eso es lo que entendí. Claro, pero reducirlo ahí, así, a la política, claro, para él, si llevas al extremo esta idea, en verdad, el liberalismo ni siquiera es una teoría política. Porque lo político solo puede ser grupal, por así decirlo. El amigos y enemigos es entre grupos, entre naciones para él, entre pueblos. Entonces, el liberalismo, que su base es el individualismo, ¿no? Entre otras, hay otros enfoques también que se basan en el individualismo, ¿no? Claro, para él, el liberalismo solo acaba siendo una crítica al Estado, pero no es una teoría positiva, ¿no? ¿Verdad? Pues no es una teoría política. Solo será una teoría política aquel que reconozca esa verdad última, algo así. Bueno, eso es lo que he entendido yo así muy resumidamente, ¿eh? No sé si Andrés estarás de acuerdo, si... Sí, también arranca con este tema de la frase típica cristiana, ¿no? De amad a vuestros enemigos. Pero por ahí explicaban que eh, solo se refiere a un enemigo privado, o sea, a tu vecino, a alguien que, no sé, que viene y te golpea la puerta a las 3 de la mañana, alguien que te empuja en la calle. A ese es al que hay que poner la otra mejilla. Pero cuando ya se trata de entre estados, de enemigo público, ahí ya no puedes poner, o sea, ya no puedes amarlo. Ahí es el enemigo y punto. O Exacto. sea, entonces, hay una diferencia entre como enemigo público y el enemigo privado. Y el enemigo público, al final, pues creo que Smith dice que el Estado realmente pues lo es todo dentro de la política. O sea, que no hay nada fuera del Estado. Realmente todo está congeniado porque no hay mucha diferencia. O sea, en la actualidad, en la modernidad, es difícil diferenciar dónde termina el Estado. Entonces, prácticamente está inmiscuida de todo. Entonces, todo lo público, todo el enemigo público sería un enemigo del Estado y también un enemigo externo también sería un enemigo del Estado. Ahora, creo que Smith, al ser un moderno también, parte de las ideas por ejemplo, de Adam Smith, cuando se rompe y se independiza la economía de la moral y de la política. O, por ejemplo, Mandeville, en su fábula de las abejas, pone esto de la diferencia entre moral y economía. Y es lo que tú estabas diciendo. Para Mandeville, la gente de su época era una gente hipócrita, porque, por un lado, eh, querían, digamos, bueno, la fábula de las abejas es una fábula que habla sobre los prostíbulos en la época de Mandeville, allá por el siglo XVII, me parece. Entonces, eh, trata sobre la hipocresía de su época, porque dicen, por un lado, quieren tapar con moral eso que está dado, y por otro lado, es necesaria esos burdeles para la economía. Entonces, es crítico diferenciar esas dos ramas y separarlas, porque no puede estar atado lo económico con lo moral, ya que si frenamos, por ejemplo, los burdeles y la prostitución, va a bajar netamente la economía y eso no le conviene a nadie. Entonces, por un lado quieren que crezca la economía, pero por otro lado frenar eso.
Y entonces Smith obviamente es heredero de todo eso, ¿no? Al final, pues, Adam Smith tiene y conjetúa estas ideas de Mandel y las de Locke, y al final hace esta independencia de lo económico con respecto de lo moral y con respecto de lo político, y se crea como una rama ya independiente, y nace la economía, digamos. Y claro, Carl Smith es también heredero de todo eso, y él sí hace una diferencia clara entre moral, política, economía, aunque al final dice que todo sí tiene que ver con lo político, pero en ciertos aspectos como que va diferenciándose este enemigo. Y también al final, después del libro, en esa parte que estaba hablando sobre las neutralizaciones, él habla, por ejemplo, que en el siglo XVII todo gira en torno a la teología, en el siglo XVIII todo gira en torno a la metafísica, en el 19 en torno a la economía y en el 20 en torno a la técnica. Ajá. Entonces es como ese enemigo va variando. Y también me preguntaba ahí, bueno, si en el 20 era la técnica, en el siglo XXI, cuál es esa neutralización o ese entorno con respecto a lo que gira todo? ¿Cuál crees tú que sería, Juan? Yo estaba pensando y dije, pues es la información hoy en día. Pero no me ha quedado muy clara esta última pregunta, Andrés. Te he seguido A justamente ver, todo el rato, al, menos... al- ok. Porque es... Al final, sí, ¿Mm? en la estructura en esa parte de la alianza editorial, Sí. en esta edición, después del concepto de lo político, en la página 107 está esa parte de la era de las neutralizaciones y las despolitizaciones. Mm. Entonces, ahí Carl Smith explica que todo lo político va girando en torno a cierto aspecto y que eso va variando. Pero al final todo se reduce a lo mismo. Simplemente cambia como quien dice el enfoque. Entonces, en el siglo XVII el enfoque era la teología. Y ahí pues los que tenían la verdad absoluta eran los curas. En el siglo XVIII era digamos, todo giraba en torno a la metafísica. Quienes tenían la razón o quienes tenían la última palabra de todo, pues eran los ilustrados, los filósofos. En el siglo XIX todo gira en torno a la economía. Entonces ahí pues los obispos, digamos, eran los economistas. Y en el siglo XX dice que todo gira en torno a la técnica. Claro que como este libro es escrito en el 32, es antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y obviamente no se da esa, como ese decaimiento o terminación de la fe en el progreso que se da a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Porque sabemos que la técnica, o sea, todos teníamos la idea de que la técnica nos va a ayudar al futuro y nos va a hacer una mejor sociedad, pero luego la técnica nos lleva a construir la bomba nuclear y toda la desgracia de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se parte y se rompe ese sueño. Entonces, claro, Algunos. el libro no llega hasta eso, como que deja la ventana abierta, pero Smith sí lo trata y dice pues que la técnica no es la última maravilla del mundo y que no nos va a llevar hacia el progreso. Simplemente es como las etapas anteriores, una herramienta más y que va a llegar a su fin. Entonces, mi pregunta era, ¿cuál es ese enfoque en el siglo XXI? Que ya no es la técnica Vale, y pero que ya no es... Ajá, vale, pero antes de pensar, porque tendría que pensar un poco la respuesta, pero en ok. realidad supongo que señala, porque él sigue pensando que la política es otra cosa, que lo político está justamente Sí, en esa sí, dicotomía, que todo lo demás pues son, que es estar equivocado, ¿no? Entiendo que él sigue pensando eso, aunque señale esos fenómenos que van cambiando, ¿no? sí, sí. Bueno, ya hablando del tema de lo político, pues como él arranca
no sé cómo arranque el libro, es la frase. Sí, lo del Dice, el Estado, déjame ver, presupone lo político, ¿no? Algo así. el Estado presupone lo político. Ajá, entonces, pues Claro, o sea, lo es como político. que si, sí, no, si nosotros vamos a tener esta idea de república y de idea moderna de Estado, estamos presuponiendo algo, un concepto ya de qué es la política, Pero pero en realidad no sabemos bien. en Y realidad al es final queda pues la idea abierta, o sea, no define finalmente qué es lo político, da ciertas pautas y nos dice más o menos por dónde va el tiro, pero no lo explica claramente. Política es tal, lo político es tal. Pero en realidad, esa concepción de Estado en verdad no es moderna, es tradicional. O sea, la polis ya nace de eso. O sea, todas las concepciones de política, o muchas de ellas, incluida la tradicional, están discutiendo desde el principio la forma de gobierno, que generalmente es la politeia, el Estado, o no, pero en verdad. Y él va más allá, dice, no, no, es que antes de eso, en verdad, la reducción, la dicotomía, ¿no? A lo que reduzco yo la política es esto, de amigos y enemigos, ¿no? En el sentido público, no privado, como decías, que hace esa diferencia. Que en lo individual no se puede, o sea, él separa, mira, hablando de lo de Adam Smith, el criterio para separar la moral y la política, que además efectivamente la rompe, pero su criterio es otro. Su criterio, como dice Habermas, que lo critica, es esencialista. Eh, igual que a lo aristotélico. Para él la esencia de lo político es esa dicotomía. Y por eso, bajo ese criterio, lo puede diferenciar de la moral. Y hay un párrafo que también lo tengo ya apuntado ahí porque se me erizó un poco la piel, que era esto de que cuando... Bueno, se me erizó la piel, pero luego le vi sentido, ¿eh? Que es esto de cuándo se justifica que tu población... O sea, forzar a alguien a matar a otra persona. ¿Cuándo se puede justificar eso? Y él dice que no se puede justificar nunca bajo un argumento racional, que en realidad tiene sentido. Pero claro, la otra parte de esa idea es peligrosa, ¿eh? Porque bajo sus conceptos, si yo no lo he entendido mal, en verdad sí que se podría justificar simplemente como un acto político, amoral, simplemente por esa lucha irracional entre amigos y enemigos públicos. ¿Sí? Algo así. Entonces, como él lo ve todo tan visceral, por eso, en verdad lo que quiere es como que todo gire en torno a este concepto, para que como que todo el mundo tenga claro que en realidad que todo lo demás es como embestir la política de instituciones o lo que sea, pero en verdad el núcleo para él es eso. Y por eso lo del Estado fuerte y que en realidad tenía dos, bueno, si no me acuerdo mal, era que tenía dos funciones. Una externa, que es elegir bando, por así decirlo, elegir tu enemigo y combatirlo, y internamente el tema del orden, ¿no? Seguridad, o sea, a tu propio pueblo. Pero para hacer eso, en verdad, internamente tiene que haber una unidad, tiene que ser homogéneo tu pueblo-nación. Y ahí está un poco también, que lo estudiamos en el primer semestre, esto de las diferentes nacionalidades. ¿Os acordáis de la francesa y la alemana? Sí, ok, Lo de la nación, claro. lo de la nación política versus nación cultural. Claro, él va por el tema de nación cultural, pero que ahí también entramos en otras cositas sobre eso, pero en realidad su idea es muy potente, pero creo que se aplica solo a relaciones internacionales. Se esconde lo que es lo privado, digamos, ¿no? Un poco el... No, no, como que esa dicotomía yo creo que sí que puede funcionar y nos puede servir, pero para entender la relación entre países. Sí, Pero la política, para mí, para otros pensadores, es algo más que eso, que la diferenciación, que la lucha, ¿sí? Em, que en verdad para él la diferenciación es la identidad también. Uno se crea una identidad a través de la diferenciación, ¿no? Del otro. Pero él a nivel grupal lo está pensando. Pero claro, siempre se ha entendido que la política en verdad es gobernar también. O sea, la dicotomía es de gobernante-gobernado, que es aquella dicotomía que también criticó Arendt. Entonces,
sería como, la suya es como horizontal entre países, cuando tradicionalmente la dicotomía era vertical, era de gobernante a gobernado. Entonces, él lo soluciona haciendo uniforme la población, pero es que no lo es, ni lo será nunca. Y la política, si lo quieres, puede tener otras funciones. No solo esta irracional, visceral de proteger y, ¿no? Que también lo dice, lo de la protección y la obediencia, ¿no? Entonces, es muy potente para mí el pensamiento, pero en verdad no sé si sería compatible con todo lo demás. Por ejemplo, es un poco arriesgado, esto es una patillada mía. El marco puede ser válido más o menos, ¿no? Entender que el núcleo sí, que un poco, en el fondo es esta dicotomía, ¿no? Pero en verdad las ideas, muchas de las ideas liberales clásicas, no, cuando decimos liberales no estamos hablando de los partidos políticos liberales actuales, ¿eh? De liberales clásicas, pueden tener también su razón de ser o su función, aunque sean ficciones. O sea, puede haber ficciones útiles. No sé si me explico. Él como realista huye de las ficciones y se burla de ellas incluso. Le llama, creo que, ficciones normativistas, que sería, supongo que, a los entramados legales, ¿no? En los que uno se puede, ¿no? Empezar ahí a... que sería un poco la crítica a Kant, porque Kant se basa en eso. Entonces, yo no sé si es compatible con entender eso. Yo le compro muchas ideas, pero me sigue atrayendo mucho ideas liberales, clásicas. No sé si me explico. O de otras teorías políticas. Pero su marco, como él decía, él quiere establecer un marco, ¿no? Para pensar lo político. Vale, pues el marco me sirve, pero de la dicotomía que parte al principio a sus ideas posteriores, no les veo un nexo necesario. No sé si me explico. Algo que me llamó la atención también es que, tal vez se me pasó, no sé, pero en todo el libro no encontré la palabra nación. Él habla de Estado, pero no habla nunca de una nación. Así que, De pueblo, eh, ok. ¿no? No sé si habla de... Entonces, Lo podemos mirar, ¿eh? mm, Pero Didi, ¿qué quieres decir sobre eso? bueno, el punto es que, que al ser, digamos, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que un Estado debe ser homogéneo, según Smith. Y partiendo de ese tema, pues yo encuentro entre mis conciudadanos a los amigos y a la gente del Estado del frente como mis enemigos. Pero él también, no sé si es una contradicción, pero yo lo leí así, que dice que toda teoría del Estado es pluralista, con las diferentes lecturas que le va haciendo, ¿no? De no sé, de Weber, y de otros. Entonces, dice que toda teoría del Estado es pluralista. Entonces, al ser pluralista, no se enmarca o no se encuadra nada más en una única idea de Estado, sino que hay muchos de Estados. O sea, o hay muchas visiones a donde puede apuntar un ciudadano. Un ciudadano, por ejemplo, el ciudadano Juan. Él participa como profesor de una universidad, y es una parte y una relación con el Estado. También participa con su familia, participa con la banca, por ejemplo, y es otra relación con el Estado. Entonces, un solo ciudadano tiene muchas relaciones con múltiples fracciones de Estado. Entonces, el Estado, a la vez que es único, también tiene todas esas caras. Pero, Andrés, sí que repasa, si no me acuerdo, porque justamente este punto yo no acabé de entenderlo, pero sí que primero hacen una diferenciación con autores ingleses sobre esta teoría pluralista, ¿no? De efectivamente que un individuo puede pertenecer a varios grupos al mismo tiempo, ¿no? Y luego la contrapone con las teorías que personifican al Estado, que también creo que señala un autor francés que también está en contra. Pero luego él dice que la suya es pluralista,
pero que se aparta de la primera que estaba señalando. Entonces, pero no me queda muy claro si se refiere a plural en el sentido de que hay varios estados, que siempre tiene que haber varios estados, siguiendo con la idea de relaciones internacionales entre estados, pero no sé si se refería a nivel interno. No, o sea, lo dudo. Creo que se desmarca justamente para decir que sí, que es plural, pero a nivel entre estados. Interestatal, que le llaman. Mm, Y ahí es cuando No señala creo, eso. porque, no creo, porque también hay una parte donde él dice que no es posible que exista un Estado mundial, porque no Exacto, sería una unidad política. exacto, por eso. Sí, sí, por eso. Justamente como él dice que no puede existir, en verdad, asume una teoría plural, ¿sabes? Ah, ok. Claro, que en Ok. verdad a mí me vino Marx, porque en verdad él no descarta que pudiera darse. Lo que duda de que de quién sería el soberano ahí. ¿Por qué? Ya. Porque él también habla que puede haber divisiones internas. Es que para él todo, como se reduce a todo eso visceral, él piensa en guerra. Y también hay guerra. Y claro, claro. Y para eso también él piensa en guerra civil. Entonces, en un estado universal, eh, él lo ve un poco complicado, pero no lo descarta, pero dice, bueno, ¿y quién sería el soberano ahí? O sea, le está preocupando todo el rato quién es el que tiene el poder último para decidir, Sí, cuando se rompe todo, algo así. sí. En- pero yo creo que este autor habrá que retomarlo de vez en cuando, porque cuando vayamos a Rousseau, a Hobbes sobre todo, a Locke, a esta gente, luego veremos si su crítica en verdad tiene potencia o no. Porque a mí se me escapa. Yo a Rousseau no lo he leído directamente, sé un poco lo que nos van trayendo los manuales académicos, ¿no? Pero yo hasta que no leo a fondo un libro no me entero mucho de las ideas. Yo no sé si le pasa a mucha gente, pero yo al menos. Entonces yo creo que habrá que retomar esas ideas de nuevo otra vez para entender, bueno, en verdad a todos los autores, pero sobre todo a este porque yo creo que es muy potente. La verdad es que hay cosas que me han hecho pensar mucho, ¿eh? Y sobre todo, mira, estuve leyendo en paralelo el libro de Joaquín Avellán, que os lo recomiendo, se llama Política, y es como un repaso desde de todas las concepciones, pero a lo mejor por cada autor, nada, desarrolla 2 o 3 paginitas, ¿eh? Entonces yo, en mis apuntes Ya. personales, ¿no? Que hago, acabé diciendo, bueno, vamos a separar a los autores que tienen una concepción del ser humano bondadosa y otra malvada, ¿no? Y fui como separándolos, porque claro, es que en verdad yo veo clarísimo que depende cómo veas tú la naturaleza Sí, del ser humano, pues, tu política será una u otra. Pues justamente al día siguiente o a los 2 días, leyendo a Smith, pone literalmente eso. Hay un párrafo en el que dice, se podrían separar todas las teorías políticas en función de la fe antropológica prácticamente que tengamos en el ser humano. Y ese párrafo también me encantó, porque dije, me está escribiendo, me está hablando a mí, porque es que, bueno, estaba yo justamente con esas ideas. Bueno, yo me Pero enrollo, ¿eh? sí, todo es una concepción muy jerárquica, pero de lo político, ¿no? Porque está buscando siempre el príncipe o el monarca, que luego pues va desembocando en presidencialismos o parlamentarismos en la república o lo que sea, pero al final siempre hay como esa figura autoritaria que es la que va a mandar y va a decidir muy por encima de toda la otra gente. Pero no creo. Entonces, Sí, 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 sigue, sigue. entonces no da cabida a otras posturas que puedan ver el poder como un poco más distribuido, la política mucho más abierta, o sea, y eso también da un problema al querer entender la política fuera del Estado. Porque claro, si las organizaciones sociales no tienen poder, realmente no tienen nada que decir dentro de la política. Y toda la política y todo el poder va a estar dentro del Estado. Sí, pero justamente mira, yo creo que ahora cuando tú estabas desarrollando eso, esto de ideas más abiertas, todo esto en verdad, es lo que sentían los liberales, los autores originales, o sea, liberales originales, ¿no? Originarios, o Ah, como se diga. Eh, pero él lo que dice es que, vale, todos esos desarrollos racionales, tal, en verdad, es como, son, y bueno, son pero bonitos, pero... exacto, algo así. Es Ah, como piensa que, sí, vale, pero al final si pasa algo,
si se rompe algo, ¿quién va a ser el último soberano? Y que no lo entendí muy bien, es en el prólogo de Rafael Agapito, creo que se llamaba, ¿no? Este constitucionalista Sí. español, que pone como ejemplos en el que no lo entiende mucho, pero sí que desarrolla, creo, como ejemplos en los que dentro de la propia Constitución se pudieran salvar momentos excepcionales de ese tipo. Que en España creo que pone el tema del 23F. Pero no sé hasta qué punto eso me convence a mí para quitarle la razón en eso a Smith. Pero claro, serían como excepciones a la regla, pero en el grueso de la historia, de la política, pues le estaría dando la razón también. O sea, por lo general pasa lo que, eso, o sea, Sí, que las decisiones las toma el soberano o el monarca o sí, pero lo que sea. pero cuando vayamos a Rousseau nos toparemos con qué, con la soberanía popular, por ejemplo. Pues para él eso es un chiste. O sea, soberanía popular en el sentido, por eso es un poco crítico con todo eso. Y un autor que le gusta mucho, que es también muy directo y muy transparente, por así decirlo, en ese tema, es Hobbes, que me lo leí también hace poco, el Leviatán, que lo tengo que repasar porque es espesito, de ideas, porque se lee muy fácil el Leviatán, porque va definición por definición. Parece un diccionario al principio, ¿eh? Lo define todo, ¿eh? Incluidas las emociones. Es increíble ese libro, me encantó. No, Una cosa de una cosa que dice Hobbes o que argumenta es que en verdad, bueno, lo que yo ya sabía antes de leerlo, aquello de justificar el Estado, ¿no? Es un contractualista. Es como yo justifico el Estado porque en el estado de naturaleza el hombre es un lobo para sí mismo, ¿no? Esta es la justificación. Pero en verdad lo justifica, ¿no? Basándose en una concepción de cómo él entiende el ser humano, que podemos discutir o no. Pero luego la segunda parte es la que es muy franca, el segundo argumento es, vale, el Estado lo creamos por esto, pero en verdad todas las leyes en verdad obedecen a que el gobernante pueda gobernar. O sea, en verdad le da el peso, le da el protagonismo al gobernante. Y eso es como muy franco. En lugar de decir que no, que es por el pueblo o que es el pueblo el soberano, no, no, el Hobbes es directo. Que todo esto sirve, bueno, sirve no, todo esto se justifica en primer lugar para que los gobernantes tengan ese poder. Aunque es Sí. verdad que él limita, él también como generan principios de derecho natural también Hobbes. Aunque parece que es famoso o le han señalado como positivista, pero en verdad tú lo lees y genera principios de derecho natural que tiene el individuo preestado y prederecho, ¿no? Es como que tiene. Entonces, desarrolla las dos cosas, pero lo que señala que le gusta mucho Smith es esa parte de decir, vale, pero hacemos todo esto para proteger al ciudadano, ¿no? Al individuo. Pero, cuidado que esto es. Todo tiene que girar en torno al gobernante, aunque tenga derechos también el individuo. Entonces, esa parte es. La parte franca de reconocer eso es lo que creo que pide Smith. Y por eso es muy hobbesiano. Además, una obra solo dedicada al Leviatán. Y eso también me Sí, gustó, esa idea también. Justo la relacioné. sí, sí. Ok. Sí, no, de acuerdo en muchas cosas con Smith. Ahora, otros temas que no los topa y me hubiera gustado ver, ¿Sí? temas de cómo se consigue esas interrelaciones, cómo se maneja ese poder, cómo, cómo se va configurando esas relaciones hasta llegar a ese estado, ¿no? O sea, al estado último que él quiere ver, de donde se va a administrar todo. Entonces, ¿cómo se va manejando eso? Claro. Eh, Yo, Ahora, también hablabas bueno, dime. no, no. A colación de lo que estás diciendo en el vídeo este que vi también para introducir al autor, que repasa un poco las etapas, ¿no?
suyas, pero también comparándolas con las etapas de Alemania, del Segundo Reich, la República de Weimar y todo esto. Entonces va ligando un poco las épocas históricas con su obra. Y ahora se me ha ido lo que iba a decir. Iba a decir algo Algo sobre... de las, Ah, sobre las interrelaciones. vale, O con lo que algo. decía antes, ¿no? Él como que asume que siempre, de forma latente, esta dicotomía, ¿no? Y que en algún momento pues, el soberano tendrá que aparecer cuando haya un momento de crisis, que le llama como el estado de excepción y la decisión, ¿no? Habla sobre decisión. Vale, pero en un momento de su vida parece que cambia de opinión y hace un libro que está por aquí, lo tengo el nombre, que se llama El conductor protege el derecho. Porque ya el título lo dice todo. Ya Ok. estaba en la época del Tercer Reich, ¿eh? Con Hitler. El conductor protege el derecho. Entonces, llega un momento en que no tolera solamente que se asuma la soberanía en alguien. No, no, es que ese alguien tiene que ser. Tiene que. Es Tiene que como. ser especial. No, y el que tiene que dar la cara. Entonces, Ok. no sé si. Entonces, va por el hecho de. Por el tema del liderazgo carismático de Weber. ¿Sí? Mm. O sea, ya que su concepción de lo político es esta, pues dice, no, no, pues tendrá que haber alguien que dé la cara y que represente él, no con sistemas de representación del pueblo y historias de soberanía, no, no, él es el líder carismático que representa ese poder de decisión último. Y parece que en el 33 cambió un poco de opinión, aunque luego, el que comenta en el vídeo, pero yo no sé a qué obra se refiere, pero luego más tarde vuelve a defender al Estado y otra forma de representación, no la directa del líder, del príncipe, o en este caso el Führer. Entonces, Sí. bueno, y esta es otra cosa, que también es una idea que no sé si supongo que has tenido, Andrés. 2022. ¿Te imaginas este debate con alguien vivo? O sea, que Carl Smith estuviera vivo y que tuviera ideas como las que tuvo y estuviéramos hablando con él. No sé si me Eh, explico. a ver, o sea, bueno, no lo pensé. Pensé lo que te estaba planteando antes Vale, vale, sí, sobre sí, este sí, no, tema sí, de sí. la esencia, pero a ver, sería básicamente alguien defendiendo, o sea, en este punto de la defensa del Estado, dices, ¿verdad? No, no, Contra, no, no, a un nazi. ah, Aunque, ok, ah, ok. pero que directamente, o sea, y hay una polémica. Yo no digo que sus ideas desemboquen en eso, pero él participó de eso. Y Sí. es verdad que la acabaron echando y a nivel histórico no tengo los detalles ni los datos ni nada. Pero solo el hecho este de que podamos discutir estas ideas así en frío me choca mucho cuando en verdad hoy en día casi no puedes ni decir que tienes, yo qué sé, ideas liberales. Por ejemplo, por decir solo liberal, que aquí justo, parece paradójico, pero en verdad lo liberal representa justamente lo contrario a lo reaccionario. Y hoy en día la palabra liberal representa prácticamente un insulto. Entonces, es como que vivo en dos burbujas diferentes. Cuando yo me encierro aquí con mis libros y pienso, y hablo, por ejemplo, con vosotros, ¿no? Por ejemplo, redes sociales, o en la actualidad, o cuando te tomas algo con un amigo. Es como un contraste brutal. Aquí podemos hablar de nazis, de ideas que tuvieron súper razonables o impactantes o curiosas. Y en cambio, no. Es como que ese contraste a mí también me deja un poco así con el culo torcido, Es hablando. como los nazis, ahora, por ejemplo, lo que hicieron y todo aquello, hacen ahora pueden hacer como una exposición y es un arte eso, es un ingenio, ¿no? Lo que hicieron. Tú te pones a ver una exposición ahora después de tantos años y es un arte porque, claro, es una exposición eso. Eso también es una cosa que dices, hostia, en aquel momento pasó lo que pasó y Mm, ahora ¿me entiendes? pues sí. Y hacen una exposición de los judíos y todo, hostia. Dices, y pagando, entras a ver la exposición y lo que hicieron, ¿no? Mm. Lo que pasa que, a ver, es que, no sé, el partido nazi pues probablemente estaba fundamentado o fundado sobre filósofos muy interesantes, o sea, sobre ideas muy, muy Mm. bien fundamentadas. Incluso ideas que vienen desde Hegel.
O Hegel sea, con el tema de... y Platón. Sí, bien. Sí, sí. Sí, bueno, partiendo de Hegel. Ideas de esta dialéctica de la historia, donde todo como que se va conjugando y al final pues Sí, surge ese fin último, esa sociedad única, última, y, y después ya los que realmente son declarados nazis, ¿no? Heidegger, mismo Smith y los Pero otros. he, Entonces, he dicho está Platón, fundamentado sí, no, que dije Platón está justamente. fundamentado en... Sí, Perdón, no, no, sí, dime, dime. que nos estamos. Que sí, No, por el hilo. dilo, dilo. No, no, que Dilo de Platón. que señalé lo de Platón por esta relación que hacía con Heráclito. O sea, la línea sería que defendió Popper, que lo tengo ahí en librito, es un librazo así que os recomiendo. Aunque creo que lo hizo en forma de artículos, aparte de la crítica al historicismo, viene de Heráclito, luego Platón, bueno, más autores entre medio a lo mejor, pero Heráclito, Platón, Hegel. Por eso he dicho Platón, ¿eh? O sea, que en verdad, claro, claro. O sea, es que esas ideas no son inocentes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee la República, está sentado tranquilamente y puede ir criticando, mira, pues esto estaría bien o no, esto es interesante, esto está mal planteado, ¿no? Pero las ideas nunca son ingenuas, o sea, perdón, inocentes. Claro. Como diría Smith, todos los conceptos en política son polémicos, aunque él se refiere a otra cosa. Pues eso sí. Entonces, por eso digo, entonces podemos estudiar esto fríamente como intelectuales, ¿no? Desde la intelectualidad se pueden estudiar eso, pero en la calle no se aceptan estas cosas, ¿no? Es como el Claro. Es contraste. que o sea, lo mismo que declaraba Hegel, como que la historia va, va cimentando o va a dar como que la última palabra a todas las ideas. Pero, o sea, ese mismo concepto le da en la boca a estos intelectuales, porque pues al final ellos no sabían lo que iba a suceder, ¿no? O sea, en el transcurso de la historia, lo que iba a pasar en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que sus ideas vayan a calar tan enrevesadas, tal vez, o mal interpretadas o sacadas Sí, de contexto pero y desemboca en lo que desemboca. pero la potencia de esa idea no se doblega tan fácilmente. Un comunista, por ejemplo, con la idea historicista también de Marx, también te diría que sí, en el 89 fracasó el comunismo, pero ellos siguen planteándose que la última etapa histórica será comunismo, sí, sin Estado. Ese Estado ideal, por mucho que fracase ahora, siempre está, como es en el futuro, esa idea Claro, puede ser bonita, impactante intelectualmente, la puedes apreciar, pero como argumento racional, pues claro, es que es infinito aquello, vale, pues sí, entonces es como, da igual los fracasos que hay en intermedios, en verdad, es como, sí, es como, está al final de la historia la cosa, entonces, por eso da igual lo que pase, que nunca se va a ver falseado. Justamente Popper, que era epistemólogo, pues también iba por ahí. al Y final luego, también, pues, siempre hay la posibilidad de regresar ahora al pasado y decir, no, o sea, yo dije eso, pero fue sacado de contexto. O tal autor dijo eso, pero realmente no se refería a eso. Y lo cambia, ¿sabes? Es como, lo alteras para no enfrentarte a la realidad de que son las consecuencias de esas ideas. bueno, tampoco hace falta hacer eso, ejercicio. Hay una cosa más fácil que se hace mucho en filosofía, creo. Sobre todo en filosofía, pero también en otros campos. Que es no hablar claro. O sea, Sí, bueno. no hablar claro también ayuda mucho, ¿eh? A Sí, eso. pero a eso, bueno, tal vez es de lo que pecan los autores, pero sus discípulos son los que Puede, luego cambian para enaltecer, digamos, ¿vale? puede ser, pero por ejemplo, Y no darle las consecuencias. sí, puede ser, pero con Pero sí, Heidegger, bueno, es,
yo lo tengo atravesado, ¿eh? A Heidegger un poquito, o sea, no sé por qué. Por ejemplo, es que te vas a Hobbes, 2 siglos antes o tres, y de verdad, aquello o sea, es claro, vamos, cristalino. Es cristalino aquello, o sea, y ahí puedes discutirle claramente, de palabra por palabra, definición por definición, ¿sabes? Esto es lo que yo valoro de un pensador. Y es súper profundo Hobbes igualmente, no, eso no quita profundidad a la cosa. Entonces, eso, pues hablar claro también facilita las cosas para, ¿no? Sobre todo para eso, para que la ciencia sería el otro extremo, ¿no? Con la matemática como lenguaje. Porque ahí esa definición sí que es exacta y precisa. Y ahí los errores se van corrigiendo. Por eso también, por ejemplo, Bunge, que defiende una filosofía científica, que sería la combinación. O sea, pensar filosóficamente, pero con un lenguaje matemático. Pero claro, ya sé que en filosofía no se está de acuerdo muchas veces con esta. Bueno, muchas veces no, casi nunca. Pero yo valoro la claridad, porque si no, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un poco así, ¿eh? Que depende cómo seas de pragmático. Claro, como Ortega. Yo también me he preguntado, por eso he planteado, pero el otro día me llegó la respuesta. Porque hay ciertos textos que están bien complicados, o sea, y uno siente que el autor es muy oscuro, Ujú. pero pasa que es un proceso. O sea, uno no puede enfrentarse a Heidegger directamente sin haber pasado por un proceso. Entonces, es como que alguien que entra primero de carrera de matemática se quiera topar con las ecuaciones de Euler o algo así. No va a entender nada. Entonces, es como, son libros ya especializados, como ya avanzados, donde uno ya tiene que ir con cierto bagaje para entenderlos. O sea, si uno va de la nada y lo empieza a leer, pues no se entera de nada. Claro que hay de las dos, ¿no? O sea, por más que uno vaya con todas las herramientas, el autor lo hace a propósito. Es oscuro, oscuro Lo hace para, a propósito, sí. probablemente con ese mismo propósito, ¿no? De que cada quien interprete lo que quiera. Sí, pero sí, estoy de acuerdo. Es verdad que luego, por ejemplo, con el propio Smith, al principio empiezas a leer eso y eso que tampoco hemos llegado a ningún punto en verdad muy profundo. Simplemente nos estamos introduciendo en estas ideas, ¿no? Y por eso, pues he dicho que tendremos que retomar este autor. Pero en verdad, pero por ejemplo, con la física o la matemática también pasa. Bueno, tú has puesto el ejemplo. Pero tú sabes que hay un lenguaje común, que tú sabes que hay como pasos del 1 al 10, por así decirlo, ¿no? Tú sabes que es lineal, por así decir, el desarrollo, ¿no? Y que en verdad, anda que no hay teorías profundas en ciencia pura, ¿no? Bueno, ciencia pura, que aquí tendríamos que ya ir a la definición de ciencia y todo eso, pero ya me entendéis, ¿no? Física, matemáticas, todo esto. Sí. Pero es que es verdad que, aparte del proceso este de la curva de aprendizaje, pues hay autores que son herméticos casi a propósito, sí. O no, o no lo son a propósito, pero es igual, tampoco me sirve a mí. A lo mejor conoceremos otro autor que explique ideas similares con otro lenguaje y ya está. Y entonces beberemos de ese autor, aunque el otro estuviera en lo cierto, ¿no? Algo así. Pero, por ¿Sabes ejemplo, qué? Platón, lo fácil que lees a Platón, ya sé que luego hay mil interpretaciones bueno, Claro. pero no sé, es como. Es Dime. que es eso. Platón es la fundamentación, igual que Aristóteles. Entonces, es como que vas y tomas cálculo uno. Pero no puedes ir a tomar la clase de ecuaciones diferenciales directamente sin haber pasado cálculo. Ujú. No te vas a enterar de nada. Es lo mismo con Heidegger. Habla de metafísica, sí, pero en realidad es una metafísica continental, dialéctica, que viene pasando por una secuencia y él se escapa por ese camino de todos los autores previos. Ujú. Entonces, para poder leerlo, tienes que tener cierto contexto Sí, sí. para, para, poder, para poder entender. Pero Pero, bueno, que nos vamos del libro. bueno, sí, sí. Pero bueno, bueno, acabando. Ok. Pero la prosa, incluso la prosa es criticable.
No sé si me explico. O sea, sí, sí, tú te puedes, claro. Hegel es un claro ejemplo. Si sin tú estar introducido en ontología, en metafísica, pues no te vas a enterar de nada, evidentemente. Pero es que luego, luego su prosa, línea por línea, porque hicimos el trabajo aquel y me empapé bastante, es que línea por línea no tenía ni pies ni cabezas, aunque ya estuviera introducido, hombre, no soy, somos estudiantes de primer año, ¿no? Pero es que línea, frase por frase que no tenga sentido, por muchos conceptos que sean paradójicos o que sean, ¿no? Sí, sí. No sé, a mí no me vale, pero bueno, o sea, no, yo como que no descarto Heidegger, lo voy a seguir leyendo, pero vamos, que no me entra muy bien ya de entrada. Ok. Bueno, volviendo al libro. Sí, sí. Hay algo que estabas diciendo tú, que, eh, bueno, todo gira en torno a esta dicotomía de amigo-enemigo. Y también va a la par del hilo de la guerra, ¿sí? Ujú. O sea, Smith tiene presente la guerra todo el tiempo. Pero en una parte también dice que eh, los pueblos guerreros o el estado guerrero al final se transformó en un punto de la historia y se quedaron atrás por los estados comerciales, ¿sí? Donde el mercado reemplazó todo esto y la gente ya no tiene que estar pensando en guerra porque es inútil. O sea, el punto central del siglo XX, de los estados del siglo XX, en lo que se enfocan es en el mercado o en la economía. Sí. Entonces, eso, o sea, también siento que es como cierta contradicción que tiene el autor y que él mismo se hace. O nada, tal vez sí quiso llegar a ese punto y tener ese punto de rompimiento, digamos. Eh, Pero eso. no me acuerdo mucho de ese punto, Andrés. No me acuerdo mucho. No, no. Bueno, dice eso básicamente. Las guerras ya no tienen ventaja alguna hoy en día y que todo debe enfocarse en torno o girar en torno a la economía. ¿Sí? Entonces, eso también rompe todo, ¿no? Porque estamos hablando de una dicotomía de amigo-enemigo. Entonces, ahora, y luego desarrolla, ¿no? Ahora el enemigo ya no es aquel estado con que me voy a enfrentar bélicamente, sino aquel estado que es un competidor. Y desarrolla toda esa parte también que dice que ahora el enemigo ya no es tanto enemigo frente a frente o con el que me tengo que encontrar, sino también es un aliado, porque el otro estado también está comerciando y yo tengo que comerciar con él. Bueno, ese es uno. No me acuerdo de qué desarrollará eso, pero si lo desarrolla, que bueno, entiendo que sí, pero si lo dices tú, en verdad eso es un argumento a favor del capitalismo. En verdad es que lo arguyen muchas veces, que en verdad la cooperación capitalista en verdad lo que hace es. Claro, del capitalismo sí, pero no de esta idea dicotómica de amigo-enemigo. No, pero como Pero tú dices, ese se es rompe. como, sí, es como que lo vuelve o sea, lo vuelve a amistar. Al amigo y al enemigo ya no están encontrados, sino que ahora pues son aliados, socios. Exacto, sí, sí, pero por eso digo que eso sería un argumento a favor, en verdad, de la economía, versus a su visión, es que no sé si llamarle pesimista o realista aquello, pero bueno, sí, sí. Sí, Mira, al final sí es alguien un tanto liberal, ¿no? O sea, sí, pero aunque tenga ciertas críticas, ¿tú pero crees? tiene esa esencia. Yo Esa justamente, esencia, pero ¿tú qué entiendes como liberal en ese sentido? De que él sea liberal, de que abogue por la economía. Pues la economía no es liberal. no, 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 no. Por eso. Eh, claro, el liberal en el entorno económico, sí, de las interrelaciones entre estados, de, por ejemplo, o sea,
esa independencia que él mismo habla de la moral, de la política, de la economía, donde el Estado pues es parte de, pero no tiene que intervenir. Justamente Y lo que le critica al liberalismo es que despolitice esas áreas. ok. ¿No lo hablas? Schumpeter esto. Schumpeter, pues retribución negativa y Sí, pero no, con estas es un poco tangencial, sí, pero no, bueno, creo, o yo no lo veo la relación. por interés, ¿no? La política por interés. Sí, pero Schumpeter creo que aplicaba nociones económicas a lo político. Pero aquí al revés, aquí, por ejemplo, aquí le critica el liberalismo que despolitice o neutralice asuntos. Por ejemplo, el liberal diría que no es política justamente la economía, pero él lo critica. Mm. Es antiliberal, pero en todos los sentidos. O sea, es un reaccionario, es un... O sea, nos guste o no, o sea, hay gente que le gustará que esa crítica al liberal, porque claro, el liberalismo tiene varios enemigos, que se entiende siempre como que ahora, en la actualidad, el enemigo es la izquierda del liberalismo, ¿no? Pero también tiene otro enemigo en la derecha, conservadora, y este es un ejemplo. Otro tema también es, bueno, ya saliendo de Smith, pero yendo por el hilo, que los liberales tienen este enfrentamiento, ¿no? Que, pues, actual, los liberales actuales, Ujú. tienen esta idea de que el Estado es el enemigo, o sea, hay que reducir el Estado y todo este tema. Pero los liberales realmente son los que generaron desde el siglo XVIII el Estado. Y aquí lo explica Smith, o sea, cómo se va desarrollando el concepto de la economía, de lo político, y se va fortaleciendo el Estado después de la monarquía gracias a los liberales. Entonces, Claro, realmente los liberales ayudan a concebir o a generar o dan a luz a este nuevo, al estado actual que tenemos ahora. pero Smith está en contra de que lo hayan creado bajo unas ideas secularizadas. Esto es lo que le reconcome, creo yo, interpreto yo, que le reconcome eso. En verdad, él está a favor del Estado, pero por otros motivos, no por los que dice el liberal. Y ahora, en la actualidad, dentro del liberalismo, en verdad hay muchas ramas. Están los libertarios, están los anarcocapitalistas, que también son medios liberales, pero no del todo, porque hay varias líneas, en el sentido de el que está en contra del Estado no es liberal, ni siquiera en la actualidad. El que está en contra es un anarcocapitalista, por ejemplo. Pues también puede ser anarcosindicalista, tipo Chomsky. Y dentro de Claro. los liberales habrá, por ejemplo, Rayo, que es el más famosete ahora en España, ¿no? Juan Ramón Rayo. Es liberal, defiende el Estado mínimo, es un minarquista, ¿no? Diríamos, pero simpatizante del anarcocapitalismo. Pero simpatiza. Yo también simpatizo con el anarcocapitalismo y luego os explicaré para qué me sirven esos autores. Pero yo, por ejemplo, sí que reconozco la función del Estado. Y Rayo también, que es liberal. ¿Sí? Hay como muchas gamas de liberales, pero los clásicos sí, fueron los que crearon el Estado. Pero, y ahí es cuando hace el desarrollo aquel de que pasamos del Estado absoluto al Estado total. ¿Te acuerdas de esa? Hace como eh, Ecuación, hace como un progreso entre tres estados, que ahora los tengo aquí apuntados. Entre estado absoluto, estado neutral, que es ese al que me refiero, a que está el Estado y la sociedad, o sea, diferenciado, y luego el estado total. Esos son los tres estados, pero en realidad está en contra de las ideas liberales, pero no del Estado, Smith. Y ahora, es que como me gusta mucho el tema del liberalismo, ahora mismo hay muchas ramas. Tú encontrarás a gente que defienda un Estado, pero lo mínimo para que no se interponga justamente con los derechos individuales y todo eso. No es un aspecto solamente económico. La gente es verdad que para criticar tira de la economía, pero en verdad también es un... claro. Por ejemplo, los utilitaristas son individualistas. O sea, digo los clásicos, ¿eh? Mill o Bentham, tú los lees, por ejemplo, y son los que hablan mejor y más sobre libertad. Y son nuestros fundamentos también, ¿eh? Estos utilitaristas.
Entonces hay como una gama de gente que defiende el individuo, que en verdad el tema, que si queréis algún día podemos hacer un debate, sobre individualismo versus colectivismo. Este es el debate de fondo, de qué sobrepasa más, el colectivo o el individuo. Este es el, y Smith, por ejemplo, diría el colectivo. El trabajo en equipo. Depende, ¿eh? Un liberal no lo ve el trabajo en equipo. Él ve Ya. trabajos en equipos voluntarios. Ellos defienden de que yo quiero poder elegir qué grupo, a qué Ah, grupo, vale, vale. pero no que me obliguen. No, no, que lo diría un autoritario, ¿no? Un Mussolini, Sí. Claro que está el Estado por encima del individuo. Esto es un poco lo que... esa es la lucha de fondo, ¿eh? Y hay gente que se desmarca y que no ve nada de... Ni siquiera ve ventajas en el Estado. Estos serían los anarquistas, que en verdad que son muy chulos de leer también. ¿Por qué son chulos? Y ahora si queréis os amplío eso. A mí me gustan los anarquistas porque en verdad desarrollan cómo puede la sociedad civil hacer cosas que nosotros creemos que solo las puede hacer el Estado. Entonces, y en muchos puntos tienen razón. En temas económicos, en temas bueno, de todo tipo, la sociedad civil se puede autoorganizar y de hecho se ha autoorganizado históricamente. Entonces, desarrollan mucho todo eso. Incluso, por ejemplo, defensa. A nadie se le ocurriría ahora pensar en una organización política sin defensa, sin milicia, sin policía. Ellos desarrollan el cómo podría ser, con seguridad privada. Esos desarrollos son teóricos, pero son muy estimulantes. Entonces a mí yo los leo yo con mucho gusto, está guay. Pero en general un liberal reconoce que no, que es un poco necesario el Estado. ¿Sí? Algo así. Claro. Sí, bueno, al final los anarquistas los ponen en el rango, excepto los anarcocapitalistas, ¿no? Pero los anarquistas los ponen en el rango de la izquierda. Mm. Eh, Al final, pues, sería interesante si se diera algún momento en el transcurso de la historia eso de experimentos, aunque ha habido ciertos grupos por ahí, experimentos pequeños, pero no tanto así una nación completa, porque realmente el Estado que tenemos ahora, el republicano, es una herencia de la monarquía anterior. Entonces, después de la Revolución Francesa simplemente hubo ese cambio de quién dicta ahora o quién detenta el poder o quién dicta ahora las leyes. Pero al final sigue siendo esa jerarquización y esa forma de organización. Ahora dicen que con la Eh, pandemia que somos más individualistas. Puede ser, ¿no? con la pandemia, a ver, ciertos aspectos, es que esto se va más hacia el tema de, de esa individuación o individualización, pero no tanto en temas de derechos o políticamente hablando, sino más de un tema de encerramiento en la persona. Es como que no ves cambios, no ves salidas, o sea, no ves alternativa dentro de los sistemas, así que pues Que, tu única, tu única salida es seguir con tu vida adelante de manera personal. Ya sabes que pues el sistema es eso que está ocurriendo afuera, pero tú te tienes que manejar en este entorno que tú crees que estás eligiendo, pero realmente son unas, son, te encuadran en ciertas leyes y normas en las que tienes que jugar y es lo que te permite el Estado, simplemente. estoy de acuerdo. Sí. Eh, Sí, pero yo diría que... Sería, Acaba, Andrés, acaba si quieres. no, no, sigue tú porque quería pasar a otra cosa. No, sobre eso, que en verdad me llama la atención que sigamos usando, en general, no por ti, Jorge, por mucha gente, incluso en debates serios lo veo confundir. El individualismo
no tiene el político no tiene nada que ver con la actitud psicológica, ¿no? No es equivalente a egoísmo, ¿eh? No, no, no. El individualismo es una doctrina política que defiende, pues eso, que el individuo tiene que tener derechos más allá del grupo al que pertenezca, ¿no? Algo así, es muy, muy resumido, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con que esa persona pues, sea egoísta o no. Lo digo porque en debates así de Twitter me sorprende que cuando llegas a ese punto ya, pues ya dices, bueno, acabo pues, ya no hablo más porque... Entonces, con lo de la pandemia, sí es verdad que a lo mejor hemos tenido una actitud más egoísta, por así decirlo, más esto, ¿no? Pero en verdad la gente ni siquiera se plantea, muchas veces, ¿eh? Yo no veo plantearse a la gente si individuo o colectivo, no se lo plantean. En eso, como nosotros en otras cosas, en otros temas, pero ellos en eso son borregos. O sea, ellos no saben si son individualistas o no. Ellos No, solo... no, sabes, no. Por eso. Entonces, no sé los efectos de la pandemia, pero a nivel político no creo que nadie haya cambiado mucho de... Habrá alguno que haya visto dificultades en el Estado para gestionar esto y a lo mejor se haya un poquito... Pero bueno, esa elaboración no la he visto completa. Tú puedes criticar y lo que piden en verdad es otro partido político. No critican que el Estado tenga una función X, que es el siguiente paso. El primer paso es este partido político no me gusta. El segundo paso es que los partidos políticos no me gustan. Y el tercero es que el Estado esta función no tendría que tenerla. Esos tres pasos yo no los he visto hacer a casi nadie en estos 2 años. Mm. Andrés, ¿qué Sí. ibas a decir ¿Qué ibas a decir? Quería volver a esta cuestión que estaba hablando al principio, y ahorita ya la encontré realmente. Lo que habla es de centros de gravedad, dice Carl Smith. Sí. Entonces, el centro de gravedad es esto, es como el Sol, ¿no? En torno a lo que está girando todo dentro de un siglo. Dice en el siglo XVII que gira en torno al teológico, siglo Vale. XVIII en torno al metafísico o moralismo humanitario, todo este tema de la ilustración. Siglo XIX la economía y el siglo XX introduce algo, porque pues el libro está escrito a inicios nada más del siglo XX, introduce a la técnica. Entonces yo quería hacer el ejercicio de Ah, cuál es el centro de gravedad ahorita, en el siglo XXI, en torno a eso que gira todo el siglo y de los cuales salen estos obispos que van guiando el futuro de nuestras generaciones, digamos. sí, no sé, lo primero que me ha venido es que no hay centro de gravedad y que sea justamente uno de los problemas. Pero a lo mejor Ok. sí, los fenómenos de globalización que lo hemos tocado un poco este año, pero a nivel de todo tipo, económicos, políticos, eso creo que es un poco... En verdad es un fenómeno, no es que sea un centro de gravedad, será un fenómeno a resolver, por así decirlo. No es que gire en torno... Bueno, sí, en verdad sí que gira en torno... Sí, porque yo diría sí, la globalización o... Es que la información también podríamos englobarla. Tú antes has dicho información, ¿no? La, Sí, yo la estaba podríamos... pensando aunque Smith ya habla de del tema de la información, ¿no? Dentro de esto. Dice que en el siglo XX, pues obviamente los que conllevan, los que tienen los medios de comunicación tienen el poder, Mm. pero creo que se queda a medio camino, porque pues obviamente ahora tenemos redes sociales y todo el tema. Y los medios de comunicación siento que es el centro de gravedad. O sea, todo este tema de amigo-enemigo, ¿sí? Por ejemplo, él habla de que al final no existe realmente el amigo y el enemigo, sino que son ideas de que yo me creo para enfrentar ideas o ideologías, ¿sí? Ujú. Al final, pues, todos somos amigos y todos somos enemigos, ¿sí? Depende de quién lo esté mirando. Entonces, ahora, con el tema de los medios de comunicación, da lo mismo con el tema por ejemplo, fake news, el tema de la posverdad. eh, Todo es como muy relativo, ¿sí? Y yo puedo enfrentarte a ti o puedo hacerme aliado tuyo cambiando las palabras y sí, dependiendo de lo que estoy diciendo.
Me han venido dos cosas, Andrés, con esto que me has dicho. Una es, al principio he dicho esto de que parece que he cambiado de opinión y luego me ha venido que en el prólogo habla del fin de la estatalidad. Que yo cuando leí esto dije, o sea, me rompió porque yo dije, como que, o sea, Es bueno, anarquista. sí, sí, pero en Andrés. verdad parece que la interpretación de esta frase era una cosa que al final ha pasado, que es que el Estado al final no tiene ningún centro de gravedad, si quieres, o no tiene ningún poder. ¿Y qué lo tienen? La unión de Estados. Era como si estuviera prediciendo, por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo. ¿Qué peso tiene ahora los Estados? No, lo tiene la Unión Europea, ¿no? O la OTAN, no sé, o sea, como organizaciones así interestatales. Yo creo que por ahí iba eso del fin de la estatalidad. No, no tanto como que no creyera, sino que el Estado ahora se difuminaba en otras organizaciones interestatales. Eso parece que el del vídeo, el profesor argentino, que no me acuerdo cómo se llamaba, señala que era la interpretación del prólogo del año 63 sobre esto del fin de la estatalidad. Que el autor, por si, Sebastián Abad, de la UBA de Buenos Aires. Y luego la segunda idea se me ha ido otra vez. Iba a decir otra idea sobre esto que has dicho y se me ha ido completamente. Porque como estoy, ¿eh? ¿Qué estabas diciendo? Bien. ¿Qué has dicho lo último, Andrés? Para que yo... Eh, a ver, al último dije que quien ahora pues, o sea, Enemigos, amigos. yo puedo tanto darte la razón como enfrentarme en tu contra solamente cambiando las palabras. Eh, y que no existe este amigo y enemigo realmente. Y actualmente, por ejemplo, los obispos, los líderes, los obispos son aquellos que tienen la información o difunden la información. Vale. Entonces, eh, es lo que pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el siglo XX, que estaba enfocado, el centro de gravedad era la técnica, los grandes obispos eran los científicos. En el siglo XIX, los economistas. Ahora, pues, no sé, gente como Mark Zuckerberg o Elon Musk ahora que va a comprar Twitter. Son estos obispos de que ahora pues son los que controlan todas estas macroinformaciones y en torno a los que van a girar. Y son planetas donde gira, o sea, tienen gravedad en torno a lo que giran muchas cosas del mundo ahora. Sí, ya. Ahora intentaré unirlo a lo que has dicho, pero para que no se me vaya otra vez. Cuando tú has dicho que todos éramos enemigos, sí, sí, es que es una idea muy chula, que, bueno, chula, interesante, no sé si será válida o no, pero esta de que en verdad tú y yo, nosotros tres podemos estar discutiendo. Entonces, esto será un asunto moral. Si nosotros tres discutimos, puede ser un asunto moral, ¿no? Por ejemplo, si yo decido grabar esto sin vuestro permiso. Entonces Andrés se puede enfadar conmigo, a Jorge a lo mejor le da igual y Andrés me puede, ¿no? Se puede enfadar, porque es una cosa moral. Ok. Esto para él es moral, pero se puede escalar a lo político. Entonces lo separa así, y esta idea me gustó. Es como lo moral es cuando no hay una escalada política, y para él lo político es esto, es como la enemistad entre grupos públicos. Entonces, si Andrés se acaba organizando para que nadie haga este gesto que ha hecho Juan sin permiso, ¿no? Y al final no hay, y el derecho no sirve para denunciar eso y no sé qué, y al final acabamos en guerra, eso pasa a ser de moral a político. Y en lo político ya no hay moral. Ahí no vale nada, no está ni la razón ni la moral, por así decirlo. Así es como entiende esa idea. Es que ahora me ha recordado cuando ha dicho todo eso. Y lo de quién tiene el peso ahora, yo creo que hay una opción que me gustaría y otra que creo la que es. La que me gustaría sería que estuviera distribuido, que sería un poquito la concepción anarquista, que estuviera distribuido en el sentido, por ejemplo, con el fenómeno esto de las criptomonedas. Que ahora tiene también un fondo político, porque ahora todo el mundo, hay muchos influencers de derechas y todo eso que tal, pero me da la idea, es súper anarca. O sea, es súper anarquista esa idea de que no haya, de que sea un sistema universal con
anónimo, ¿no? Y ahí el poder está súper distribuido, por ejemplo. Yo creo que están esas dos tendencias que no sabremos cuál ganará. Porque si se crean sistemas económicos distribuidos de esa manera sin que nadie pueda orientarlos ni dirigirlos, eso, por ejemplo, habría gente como yo que nos gustaría. En cambio, si pasa lo otro de que se van concentrando los poderes y en lugar de que dependa del Estado, depende de 2 o 3 organizaciones superestatales, ¿no? O interestatales, eso es más peligroso, ¿no? Entonces yo creo que pueden pasar las dos cosas, o sea, una de dos. Creo, vaya, no sé. Porque viendo China, por ejemplo, ¿no? Es que es como si estuvieran agrupando tres grupos, ¿no? Algo así. Occidente, China, Rusia, Estados Unidos, algo así. Pero en plan ya heavy, no países sueltecitos. Hasta que vaya análisis más fino que he hecho ahora, ¿eh? Pero bueno, se me ha entendido, ¿no? Claro. Ok. Bueno. Jorge, ¿ibas a decir algo? No, que por un momento os oigo. Ah, vale. Ok. Os oigo que voy con el Bluetooth. Vale, Ahora sí, vengo. que llevamos un rato. Vale, silencio por si acaso hace ruido o lo que sea. ¿Tienes alguna idea así? Yo me apunté muchas cosas, pero creo que hemos comentado bastantes, ¿eh? Pues si tienes alguna más que te parece. Sí. Bueno, una de esas frases que también anoté por ahí me pareció interesante. Decía, hoy día la guerra más aterradora solo se realiza en nombre de la paz. La opresión más terrible solo en nombre de la libertad. Y la inhumanidad más atroz solo en nombre de la humanidad. Exacto. Da esa idea pues, yo me acojo, pero pues esto ya viene desde el siglo XX, ¿no? Pero da hasta la actualidad, o sea, no ha cambiado nada. Yo me hago paladín de cierta idea en nombre de la humanidad, de la libertad, yo qué sé. Y eso me da puerta abierta a hacer lo que me dé la gana, porque según yo Sí. estoy luchando con esas causas. Sí, lo que yo creo eso sería como imperialismo, ¿no? Bajo la bandera de valores humanos, ¿no? Humanitarios. Pero Exactamente. lo que yo siempre, cuando yo leo estas cosas, le digo, qué bueno sería separar, porque esos ideales pueden ser buenos. Dejan de ser buenos cuando tú los usas para. No sé si me explico. O sea, yo creo que es separable. Eh, no sé si me explico. O sea, tú puedes invadir un país justificándolo por lo que sea, ¿no? Por la democracia o lo que sea. Cuando en verdad ese valor de democracia tiene un valor intrínseco. Entonces, pero lo perviertes cuando lo usas para. Entonces yo creo que Smith ahí creo que lo está como mezclando todo. Aunque tiene O sea, razón. eso, o sea, él dice esto digamos, con lástima, con tristeza, al ver que la realidad es así. Eh, y con lo que tú decías, digamos, esos valores pertenecen a la humanidad. O sea, la democracia debería pertenecer a la humanidad, pero nadie se puede bañar de ella. Pero en el caso de lo político, donde alguien detenta el poder y específicamente el Estado es el que va a monopolizar todos estos conceptos, todos los conceptos de lo político que habla Smith, que son muy tergiversables, al final de cuentas, pues son los que van a decir qué es democracia, qué es libertad, qué es social, qué es derecho. Ellos son los que van a tomar la palabra. Hay dos ideas. Esta última también le chirría a él, que por eso critica el derecho positivo. En verdad, ese Estado dirá lo que quiera, pero en verdad no hay una base racional para justificarlo. Por eso también lo critica. Que hay un debate famoso que yo no he podido indagar en él, que era contra Kelsen, un autor alemán que estaba justamente en contra. Y luego, tenía aquí una frase apuntada sobre esto que has dicho al principio, que yo lo he resumido así, no es una frase literal de él, pero yo lo he resumido así. La justificación de la destrucción física de la vida humana sí cabe por negación óntica, por decisión política, no si con pretensión racional. O sea, es más heavy que lo que tú has dicho.
en el sentido de que él critica de que se haga la guerra, se mate, en nombre de esos valores, ¿no? Pero sí, en verdad, no dice que no deba hacerse. Dice que en verdad la razón, la que hay que esgrimir, es la de la negación óntica, la de la negación del enemigo y la afirmación mía. Identidad y antagonismo, por así decirlo. Esto es lo que defiende él, que es más heavy, es como más crudo. A él no le gusta lo de las palabrejas. Le dice, no, no, si ya que nos vamos a matar, ¿verdad? Te voy a Sí, matar porque, porque estoy en contra tuya. O sea, no, no, dejémonos de palabras. Entonces, y él claro. lo ve perverso que encima que usemos la Constitución, el derecho, lo Sí, sí. racional, lo ilustrado, para eso. Entonces, pero La- es acojonante, pero en verdad. Sí, pero. en Sí, sí. ese tema yo totalmente de acuerdo con eso, porque, claro, la guerra es la guerra. Entonces, a mí no me gusta este tema de querer como ponerle reglas, reglarizarla, normalizarla, como que fuera un deporte, ¿no? O sea, estás atentando contra los estatutos de cierta normativa de guerra. O esto es un crimen de guerra. O sea, ¿cómo es un crimen de guerra? Es la guerra. O sea, la guerra, Exacto. Rusia le va a hacer a Ucrania lo que le dé la gana y Ucrania se va a defender como puede. Es la guerra. O sea, dejémonos de esas cosas. O sea, no podemos normalizar como si fuera fútbol. O sea, Y en verdad, por eso es potente esa idea, es chula, o sea, insisto. Pero, claro, se puede ver al contrario. Él lo que dice es que, vale, una democracia liberal puede durar 3 o 4 siglos, pero hay un proceso latente en el que, en el fondo, lo político es esto que estamos diciendo, esta cruda realidad, ¿no? Y él toma la excepción como la norma, cuando yo me fijo en la norma. Es decir, habrá ideales, liberales o no, de cualquier tipo, ideales políticos o morales, ¿no? Ilustrados, mmm, racionales, que puedan, o sea, que puedan ofrecernos una vida mejor. No sé si me explico. Entonces, tiene razón justo para los momentos de guerra, para los momentos de excepción, pero a lo mejor no para lo otro. Él a lo otro, a los otros procesos históricos, los relativiza porque dice que como en cada contexto histórico, como que nos montamos la película, la que toque en esa época histórica. Él creo, yo interpreto que lo reduce a eso, a un relativismo histórico en el sentido de que, bueno, si en el siglo XVIII, pues, los gobernantes se montaban esa película racional, pues aquella sería. Y de aquí 3 siglos valdrá otra película racional que se monten. Pero yo no veo una película racional, yo veo una ficción necesaria, una ficción que puede ser útil, una ficción, sí, nos damos esta estructura racional, cognitiva casi, para convivir en paz. Coño, pues aunque sea ficción, pero claro, que lo otro, claro, una duda psicológica es, ¿alguien puede vivir eternamente, constantemente, con la cruda realidad, constantemente ante sus ojos? ¿O no? ¿O nos tenemos que ir engañando de vez en cuando? Pues yo creo que es la a- pregunta. autoengañando algunas veces. O sea, Exacto. Sí, sí, pero es que nadie puede sobrevivir si no hace eso. Entonces, tampoco un Estado, le diría yo a él. Como mm, contraargumento, para mí, ya que se pone psicologicista, por así decirlo, o reduccionista, vale, pues yo diría, vale, pero eso no es muy útil, en verdad. Aunque tenga razón. Es que tiene razón. Pero no, en verdad puedo ser un liberal que defienda la democracia, aún estando de acuerdo con él. Yo creo que es compatible, pero bueno, esto en esta lectura que hemos hecho de estas semanas, ¿eh? Aquí, a lo mejor de aquí a un año, yo qué sé lo que pienso o lo que pensamos de este señor. Porque claro, hemos leído esta obra, pero en verdad tiene un montón y parece que en otras también dio en muchas llagas. Entonces, claro. veremos. ¿Tienes alguna más? Bueno, eh, Tú tira, ¿eh? Yo bueno, lo... podríamos pasar hablando aquí toda, la, toda la tarde y noche, pero ya, Espera, Juanmi, ya. espera, espera, Le he ahora. dado, le he dado la comida a la gata, que tiene que comer también.
Claro que sí, sí, sí. Y nosotros, oye, porque allí ¿qué hora es? Allí es tarde, ¿no? En Barcelona. Pues mira, son las 10 menos 10. Bueno, pues sí, un poco todo para... Ok. Bueno, Pero Andrés, bueno, a ver, que yo también tengo carrete, pero A ver, no sé si vamos al final pues concluyendo en no, el como tema de queráis. los puntos de, o sea, como Yo que no hacer un ceno, desayuno pequeño solo. resumen para al final de todo lo que hemos desarrollado. O sea, bueno, ciertos puntos de ahí. no sabría cómo resumir yo esto, de que hemos hablado. Hemos hablado. Además, yo creo que. A mí me gustaría, mira, por acabar, reflexión final. No es tanto del libro, es del espacio. Yo creo que esto, sinceramente, además yo lo digo abiertamente con los profesores a veces cuando he hablado, ¿eh? Me parece esto más útil, mucho más útil que estudiar de apuntes, lo siento. O sea, yo estar una semana o 10 días leyendo un par de libros, viendo un par de vídeos de YouTube, pero vídeos bien, ¿eh? No aquellos vídeos. Haciendo mi resumen, leyéndome un artículo y pensando que tengo que debatir con compañeros que están interesados y que han leído lo mismo que yo, esto para mí es estudiar. Esto es estudiar. Yo creo que me voy a acordar mucho más de lo que hemos hablado hoy, aunque sean ideas que cualquiera que nos esté viendo, No un es politólogo o lo que tan sea, estructurada, claro. pero esto es aprender. Esto es aprender. Y el que no haga este ejercicio, nosotros ahora, no sé, para el que nos escucha y sepa, pues habrá sido ridículo. Pero el que no pasa por aquí, el que no pasa por el ridículo este, no va a avanzar. No sé si me explico. Porque en un año, si alguien hace este ejercicio repetidamente, aprende muchísimo. Y el que no se expone, el que no intenta debatir, el que no lee, el que no resume todo esto, me parece entonces yo quiero que se repita, por favor, este espacio. Muchas más veces. Y no en agosto, y ojalá se apunte más gente. Esta es mi opinión sobre eso. Sí, sí, sí. O sea, yo también aprendo bastantísimo. O sea, creo que la oralidad no lo quita nadie. O sea, tú te puedes matar leyendo el mismo libro 3 veces, pero escucharlo de alguien te facilita muchísimo. Y además todos son Porque hay veces WhatsApps, que ¿no? igual y no, Es sí, mejor a veces un meeting, ¿no? Pero ¿Un meeting? claro. un meeting, Es un que, encuentro. Ah, vale, pero un es que, meeting. a ver, para hablar de estos temas, pues, no lo puedo resumir en un audio de 1 minuto, o sea, o en una publicación de 30 palabras. Es necesario desarrollarlos. Son complicados y aún así, hablando 2 horas, parece que quedamos en lo mismo. No, yo creo que Eh, se sacan cosas, hombre. es lo complicado. Sí. Claro, parece, digo. Obviamente se aprende, pero me refiero a lo complejo de lo que son los temas. Complejos, ¿eh? Yo, Madre. chicos, compañeros, más que chicos, somos hombres ya. Y aprovechando esto, también podríamos, porque claro, yo para esta vez no he querido preparar nada, porque tampoco sabíamos cuánto íbamos a ser y tal. Pero podríamos también pensar si esta estructura va bien, si podemos hacer que alguien presente un poquito como una presentación del libro y luego se discuta los puntos Mm. que esa persona ha destacado, O para buen estructurarlo. resumen. Sí, para Sí. estructurarlo, para que se estructure un poco más. Y entonces, de ahí todos podemos contraargumentar, a ver esa interpretación de esa persona. Algo así, ¿no? Un poco más estructurado, porque si no, eso a lo mejor. Bueno, que también a mí me ha gustado, hoy igualmente, pero se puede ir cambiando un poco el formato. Depende de cómo veamos. Sí, sí, me parece bien. Nos vamos como alternando ahí, al que quiera. Vale. Que debe ser corto igual al final, ¿no? O sea, tampoco va a ser un monólogo de 1 hora del que vaya a exponer. No, no, unos 10 minutos más o menos de las ideas principales que esa persona ha extraído del libro y luego otro lo complementará y lo discutirá y tal. Vale, entonces estaría bien que para acabar, si hubiéramos sido 5 o 10, pues genial, pero hemos sido 3, no pasa nada. Dos que se lo han leído y Jorge que ha entrado y genial, que encima ha aguantado, ni que fuera hasta la conferencia obligatoria y ha estado aquí con nosotros. Sí, gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Que elijamos una obra para el mes que viene.
De entre las que tú enviaste, Sí, o puede ser otras. cualquiera. Yo a A Rousseau le tengo ver, ganas. Por ejemplo, a Rousseau, pero... o Locke, no sé, alguno de estos dos le tengo ganas, porque sería como el otro sí, contrapunto. sí, yo también. Bueno, no sé si tú ya acabaste de leer El Leviatán Sí, o pero no, estás en eso. si lo ponemos, lo que pasa es que un poco a mí me da igual porque yo encantado de releerlo, además lo tengo pendiente de resumir y me gustaría echarle otro Leviatán. vistazo. El Leviatán, Entonces, pero no sé ah, si la gente lo querrá, porque es un poquito... A ver, ¿dónde lo tengo? Son sí unas está grueso. 800, Uf, 800 paginitas, sí. A ver, de verdad que es de lo mejor que he leído este año y he leído muchísimo sobre política y tal, y me ha encantado, pero no sé si para el segundo libro... Claro, es que el de Locke, por ejemplo, el de segundo tratado sobre el gobierno civil, mm, es muy asequible, al menos de entrada, ¿eh? Son 200 y pico páginas, que seguro que habrá prólogo y estas historias, que yo cada vez los leo menos, la verdad, o los leo al final porque a veces a veces más Locke, que John Locke. John Locke, sí. O el de Rousseau, que es incluso más pequeñito, no sé. Ya que podemos elegir, yo por ejemplo voto por Locke o Rousseau. Sí. Pero claro, mm, ahí está bien vosotros, ¿eh? me parece bien. Yo creo que deberíamos de leer las dos. Veamos, no, escojamos cuál va primero, nada más. Ya, es verdad, sí, sí. Además, mira, los tres, justamente, estos tres autores que estamos diciendo son o sea, se agrupan Lo históricamente. elemental, claro. Entonces, no sé, lo que queráis, Rousseau o John Locke. A mí no me importa. Mm, yo quiero ir primero por Locke. Vale, genial. Yo también. Yo también Ok, hubiera votado Locke. Pues venga, John Locke. ya. Luego el anuncio, cambiaré el cartelito y si queréis decidimos fecha ya que estamos nosotros. ¿Alguna que nos Sí, vaya bien? ¿Sí? sí, sí, sí. Venga, va. A ver. Para principios de septiembre, si queréis. Verán, verán que en septiembre tengo algunas cosas. Pues di cómo. Déjame, déjame revisar. A ver. Oye, al final el setting mío se me ha ido oscureciendo. Andrés y Jorge estáis igual, ¿eh? Sí, bueno, acá todavía es 3 de la Claro, tarde. porque allí, es verdad, mediodía allí, claro, claro, Pero tú no claro. has comido, ¿no, Andrés? No, tengo que... No, por nadie, eso más ya quiero ir a comer. la gata, la gata. Tengo a comer y nada. Eh, escojan ustedes. Si yo tengo algo, les aviso. O sea, si justo ese día me cae algo, porque tengo que revisar. Tengo algunas cosas en septiembre. Mira, yo haría Lo que Entonces, quieras, el Juan. miércoles 7 o el jueves 8. pero que sea más o menos, sí, preferí el miércoles. Vale, pues miércoles. ¿Miércoles 7? Está bien, ¿Y la otra semana? creo que el Es que yo tengo todos miércoles los sí. exámenes de... Ah, Ah, ok. ¿Qué ¿cuándo son? fechas son? Con el 8, el 9 y el 10. Vaya, por Ah, Dios. entonces hay que Ay, hacer perdona, el 9, el 10 y el 11. El entonces 14, hay que entonces. hacer después de eso. Claro, hay que hacer para Vale. El dejarles que 14 estudien, darles chance a a todos. las, Es que, a la misma hora. 8 sí. Barcelona, bueno, 8 Sí, España está bien. y Sí, una. creo que está bien. Ok, perfecto. La siguiente como antes. No, pero ya me va bien para estudiar. Y yo lo sé también, pero es que aquí son las 7 al empezar. Vale, ya está. El 14 Ok. luego, bueno, mañana difundo, ¿vale? Si podéis, si queréis difundir y podéis por redes sociales y eso para que la gente se suma. Eh, Perdón. quería, quería plantear algo más también, no sé, un día podemos Sí. simplemente, o sea, fuera del club de lectura,
hablando de lo mismo, ¿no? Pero fuera del libro que vamos a hablar pues, específicamente, hablaría de nada más de posiciones personales. Por ejemplo, tú decías que quieres hablar sobre anarcocapitalismo, anarquistas, ciertos temas, porque estás a favor, en contra, para Sí, entender, ¿no? Porque pues eh, yo también tengo ciertas posiciones, pero... Y también ver cómo has ido variando, cómo ha ido cambiando tu posición en el vale. último tiempo y por qué. Vale, yo también quiero escuchar la vuestra. Me gustaría eso. Sí, por Ok. mí sí. Lo Entonces, planteamos para ver por si WhatsApp. lo organizamos. Eso, lo planteamos Ajá. por WhatsApp a ver qué Ok. se vale. Pues Ok, Ya nada, pues. un Listo. placer, un Igual, placer. Juan, muchas gracias Buen verano, por ¿vale? organizar. No, hombre, Gracias. a vosotros. Suerte, Jorge. hasta Nos luego, vemos. suerte. Bye.